Esta es la famosa hermana Hong. Creo que a estas alturas muchos conoceréis su historia, nos habéis pedido que hablemos de ella. Pero tranquilos los que os lo hayáis perdido, porque en este vídeo os vamos a explicar su caso con detalles, vamos a desmentir algunos rumores y trataremos de entender cómo se ha vivido el asunto en China. Si seguís nuestros directos recordaréis que hablamos de ello pocos días después de que se hiciese público el escándalo, que resultó ser de lo más viral en China, aunque no esperábamos que tuviese tanto impacto en Europa y América, lo cual también es significativo. Nosotros nos enteramos del asunto a través de Weibo, el Twitter chino por así decirlo. La publicación con la que se cruzó Lele era del 7 de julio, cuando explotó la noticia. Y entonces tanto ese como muchos otros posts llevaban títulos del tipo señor mayor de 60 años se viste de mujer y tiene relaciones grabadas en vídeo con más de 1000 hombres. Aunque ya sabéis que se convirtió en una investigación policial porque luego esos vídeos se vendían ilegalmente. Luego hablaremos de las noticias falsas que han salido en China, ni hablemos ya de las que se han extendido por los países occidentales. Esto es como el juego del teléfono roto, que si empezamos mal acabamos peor. Al principio hubo medios e internautas que se referían a la hermana Hong, que es como se hacía llamar en las redes sociales. Pero muchas mujeres en China se quejaron de que Hong no es una mujer y de que su comportamiento es insultante para ellas. Y lo cierto es que Hong consta legalmente como un hombre, aunque en China puedes cambiarte de sexo. Esta es una forma de reaccionar de algunas mujeres chinas e incluso de cierta rama del feminismo chino que a lo mejor a algunos os sorprenderá. Pero cuando me vestí de princesa en Pingyao, algunos lo recordaréis, fue una transmisión en directo, decidí tener cuidado con mi caracterización porque podía haber mujeres que se lo tomasen como una ridiculización. Ojo, porque en algún caso lo han grabado, lo han publicado en internet y se ha liado. Aclaro que lo que hice no es ilegal, tampoco fui un pionero ni mucho menos. No es raro ver a hombres chinos vestidos con ropas tradicionales femeninas en aldeas, pueblos o barrios antiguos de grandes ciudades. Nosotros preguntamos en la tienda donde alquilamos las ropas y nos dijeron que tenían clientes de ese tipo a menudo. ¿Eso significa que la transexualidad es tema tabú en China? Pues sí y no. Sí, porque sigue habiendo transfobia como en prácticamente cualquier país del mundo. Y no porque hay mujeres trans muy respetadas y famosas, aunque también rechazadas por parte de la sociedad, como Qin Xin, que presentó uno de los programas más conocidos de China. De todos modos, y esto es muy importante destacarlo, no conocemos la identidad sexual de Hong. No sabemos si se considera una mujer trans o si practica el travestismo de manera ocasional, pero en ninguno de los dos casos supondría violar las leyes del país. La detención no se ha debido a ello y tampoco es relevante para la investigación. Solo un día después, el 8 de julio, la policía emitió un comunicado desmintiendo la cifra de afectados, que llegó a casi 1700 según algunas fuentes. No hay una cifra oficial, pero es posible que se acerque más a los varios cientos. Y Hong no tiene 60 años, como mantenían algunos, sino 38. En ese comunicado vemos cuál es el motivo de la detención: haber puesto en circulación vídeos ilegales. Se le acusa principalmente de eso, porque en China el llamado material obsceno es ilegal. Todo lo que sea contenido para adultos, creo que os hacéis una idea de a qué me refiero, está prohibido. Y aprovecho para decir que la noticia de que OnlyFans ha sido bloqueado en China llega tardísimo, porque es imposible que se hubiese permitido desde prácticamente sus inicios. Parece que Hong no pedía dinero a cambio, pero aceptaba regalos, sobre todo comida, por lo que no está claro que pueda considerarse prostitución. Tanto dentro como fuera de China hay gente comentando que aquí no se considera así cuando ocurre entre hombres, pero eso no es del todo cierto. Cuidado con recurrir a fuentes de este país que no saben de lo que hablan. Una vez más, de lo que se acusa a Hong específicamente es de grabar esos vídeos sin permiso y publicarlos en grupos de acceso exclusivo a cambio de dinero. Cuando se viralizó el asunto, algunos de esos vídeos circularon de manera más o menos privada, porque es muy difícil que queden a la vista de todo el mundo debido a las normas que hemos mencionado antes. Lo que sí se vio bastante fueron las capturas de quienes visitaban a Hong con historias de que muchos de ellos tenían pareja y alguno incluso estaba a punto de
de casarse. También hay extranjeros entre ellos, aunque la mayoría de esas imágenes han sido retiradas o llevan los rostros bien pixelados. Otro rumor que anda dando vueltas es el de la transmisión de enfermedades como el SIDA. Muchos chinos preguntaron al respecto y las autoridades han respondido que es un asunto privado, no pueden dar ese tipo de detalles sobre los implicados, y eso se hace entre otras cosas para protegerlos del estigma que podrían sufrir. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Nanjing, que es donde ha ocurrido todo esto, ha dicho que si has tenido un contacto cercano y estás preocupado, puedes ir a hacerte un chequeo, pero eso no implica necesariamente que Hong tuviese ese tipo de enfermedades, solo están diciendo que si has tenido relaciones similares, quizás no es mala idea pasar por el médico. Ya os contamos que también hay campañas de concienciación similares para los mayores. China todavía se las ve con el SIDA y nunca está de más advertir sobre el riesgo. Ahora bien, si en la investigación se demuestra que Hong tenía una enfermedad grave y que mantenía relaciones sin protegerse a sabiendas del daño que podía causar o de forma intencionada, le podría caer una condena más seria. Hay gente dentro y fuera de China hablando de cadena perpetua o incluso pena de muerte, y es una exageración tremenda. En un artículo de China Newsweek, un medio oficial, han aclarado que aunque se demuestre que quiso hacer daño transmitiendo enfermedades, le caerían entre 3 y 10 años siempre y cuando no haya habido consecuencias muy graves. Y hoy en día en China que te contagien el VIH no se considera algo gravísimo. Para eso tendría que haber fallecidos o afectados que han terminado fatal de la salud, en plan ya no puedo trabajar ni valerme por mí mismo. En ese caso sí, serían no menos de 10 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte. Pero insistimos, en los medios oficiales han descartado ese escenario. Yo también pensaba que podía acabar con una condena durísima, pero estaba equivocado. Si no ha transmitido enfermedades a sabiendas, le queda la denuncia por la que se ha dado la detención, que es la difusión de vídeos privados, ya sabemos de qué tipo, mostrando los rostros de los afectados, es decir, violando su privacidad, por lo que se estima que podría recibir una condena de hasta 2 años. Toda esta información también viene de medios oficiales, podéis comprobarlo vosotros mismos. Y si se añaden cargos por prostitución, serían unas semanas más de prisión y multa de varios miles de yuanes, seguramente no llegará a $1000. Como venimos diciendo, se ha vivido una auténtica avalancha de rumores. Se estima que en Douyin, la versión china de TikTok, llegaron a los 14.000 en 2 o 3 días. Se sabe por declaraciones de los responsables de la plataforma, que no han parado de borrar publicaciones con información falsa. Se ha comentado que habían identificado a más de 200 personas, que 11 de ellas habían contraído el VIH, pero no es verdad. Hay quienes han intentado ganar dinero por el acceso a capturas o vídeos, ha sido un lío tremendo. En cuanto a Hong, está bastante claro que era consciente de que su comportamiento violaba las leyes. No pedía dinero a cambio de las relaciones porque sabía que eso podía constituir un delito, y en su lugar optó por las grabaciones a escondidas para luego venderlas, algo en apariencia más seguro, pero todavía más grave. Como acabamos de ver, la primera opción le podía haber costado unas semanas de calabozo, una multa, y ahora se enfrenta a varios años de cárcel. Igual hay quienes piensan que esto ocurre en China porque hay menos mujeres por hombre, pero eso se nota sobre todo en las zonas rurales. Nanjing tiene un 49% de mujeres y un 51% de hombres. No es una diferencia tan grande. Hay ciudades en los países occidentales con una proporción similar. Aquí se han formado debates bastante acalorados, por ejemplo, en torno a la imagen de algunos de los que aparecían en los vídeos junto a Hong, porque se veían físicamente muy bien y hay quienes han dicho, pues ya no me fío de ese tipo de hombres. Supongo que algunos habéis oído hablar de las mujeres sobrantes en China. Suelen tener un nivel formativo alto y les cuesta encontrar pareja. Pues hay mujeres que han dicho, tanto que sobramos y mira luego a dónde vais. Otros piensan que quienes visitaban a Hong lo hacían engañados y cuando se veían allí decían, bueno, pues ya que estamos, tira pa'lante. Pero eso también ocurre con relaciones normativas y no se monta semejante jaleo. Su historia ha llamado enormemente la atención por cuestiones como la identidad y la orientación sexual, cuando en realidad habrá muchísimos más casos bastante más graves con protagonistas que no se salen de los patrones dominantes en la sociedad. Esto lo sabemos, por ejemplo, por los escándalos de hoteles que graban en sus habitaciones ilegalmente, y todos en China sospechamos que también ocurre en otros sectores. Por eso, a la vista de su
viralidad, tanto dentro como fuera de China, deberíamos hacer un esfuerzo para que este caso no genere más transfobia. Yo reconozco que cuando escuché la noticia por primera vez me hizo gracia. Aquí unos cuantos medios la contaron con un tono jocoso y soy una persona bastante influenciable. Pero haciendo autocrítica me doy cuenta de que si eso les hubiese ocurrido a personas con las identidades y la orientación sexual dominante, seguramente no me habría reído. Y si lo que me da gracia es que haya hombres teniendo relaciones con mujeres trans o con otros hombres que practiquen el travestismo, igual no soy tan tolerante como pensaba. Lo más probable es que en este país ahora mismo haya unas cuantas personas haciendo reflexiones similares. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele o directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.